Sí, te Sí, escuchamos perfecto. Claro, claro. gracias. Bueno, mi pregunta, profe Julio, es que podría profundizar un poquito entre la diferencia o para poder caracterizar y distinguir más entre cómo concibimos, cómo la sociedad concibe lo femenino y lo masculino. Ok, Por, perfecto. No sé, Yaja, si voy contestando o esperamos que hagan más intervenciones. Creo que voy contestando, ¿no? Sí, ajá, sí, por favor, Ya, dale perfecto. la respuesta. Ya, solamente una pequeña aclaración antes de responder lo que pregunta la compa que hizo la intervención en ese momento. Eh, Realmente las masculinidades hegemónicas sí, obviamente tienen que entender las relaciones hombre-mujer, ¿no es cierto? Pero estas relaciones también son súper vistas como las tradicionales, porque están vistas en estos polos, ¿no es cierto? Que a veces, y decimos esto, es precisamente lo que se denomina esta visión binarista. Solamente pensamos que hay dos polos inamovibles. Pero en realidad, cuando hablamos de masculinidades contrahegemónicas, hablamos de todas las posibilidades, ¿no es cierto?, que rompen el tradicional ser hombre. Entonces, decimos que no es menos hombre, ¿no es cierto? O no es menos entendible la concepción del ser hombre, si es que es una figura, ¿no es cierto?, de la construcción sexogenérica que también bordea o que también está bregando a la feminidad, ¿de acuerdo? Solamente es como una pequeña aclaración. En tanto, lo que preguntaba la compañera, ¿cómo concibe la sociedad lo femenino y lo masculino? Bueno, desde que somos niñas, niños, hay unas ciertas formas por las que se hace efectiva la construcción de la sexualidad y también de la identidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, supongamos que está una mujer dando a luz en un quirófano, ¿no es cierto? Y estamos en la sala de espera, todas las personas estamos aquí en este grupo de Zoom. Y de pronto vemos que hay afuera dos focos, ¿sí? Solo dos focos, ¿de acuerdo? Uno pintado de azul y otro pintado de rosado. Si se prende el foco azul, ¿qué asumimos nosotros? ¿Qué es lo que podemos pensar nosotros que pasó adentro del quirófano? Que nació un hombre o algo así. Un hombre, exactamente, porque vimos, ¿no es cierto?, un color que se prendió y dijimos, ah, es hombre. Pero si se prende el rosado, tal vez pensemos, ah, es una niña, ¿no es cierto? Ahora, ustedes dirán, ¿cómo es que nosotros nos dimos cuenta que nació un niño y nació una niña si solo vimos dos colores prenderse? Es precisamente porque el género, ¿no es cierto? El género se visibiliza o se efectiviza a través de símbolos, a través de identidad, a través del sexo, a través de los colores, etcétera, etcétera. Eso es parte de la construcción del género. Entonces, ¿cómo concibe la sociedad lo femenino y lo masculino? Concibe a través de construcciones. Entonces, y por eso es que yo decía que hay que romper estos binarios porque no todo es tan rígido. Por ejemplo, hay mujeres que no usan falda, que no usan tacos, que no se maquillan, pero eso no les hace ser lesbianas, ¿de acuerdo? Pero simplemente tienen formas estéticas que no son como las hegemónicas, que es como maquillarse, como, no sé, tener el pelo alisado, usar como los aretes, no sé, faldas, tacos, no sé. Pero también en el caso de los hombres, puede haber esta construcción, ¿no es cierto? Eh, no sé, de chicos que utilicen cremas para la cara, chicos que se ricen las pestañas, chicos que, no sé, hagan como varias cosas que son vistas como de lo femenino, sin embargo, eso tampoco no les hacemos homosexuales. Entonces, la construcción de la masculinidad y la feminidad son fáciles, o mejor dicho, pueden ser prestas a ser rotas en la sociedad. Y en la medida que entendamos que esas formas de masculinidad y estas formas de feminidad no son menos legítimas, ¿no es cierto? Que las que deciden de estos dos polos no son menos legítimas, pues podremos tener una mejor visión de cómo hacer
que realmente las lógicas y de hecho desde el discurso de la izquierda, ¿no? Cuando hablamos de la inclusión, pero preguntémonos, ¿qué cuerpos realmente se están incluyendo a los sistemas económicos, a los sistemas educativos, a los sistemas culturales, a los sistemas políticos? ¿De acuerdo? Yo les pregunto, ¿cuántas personas trans están ahora bregando las candidaturas? ¿Cuántas personas trans son candidatas a asamblea? ¿Cuántas son candidatas a Parlamento Andino? ¿Existe paridad realmente en los cuadros electorales? Y no por el hecho de que no exista, debemos guardar como una postura como de silencio. También podemos ser críticos puertas adentro, y eso no significa que se rompa el espacio, sino más bien quiere decir que las generaciones anteriores tienen que mirar que ustedes, como generaciones nuevas, como generaciones que están entendiendo nuevas formas de la construcción de la sexualidad, del género, del sexo, etcétera, etcétera, que están viendo la necesidad de incluir. Hay un filósofo alemán, no recuerdo el nombre, pero les voy a pasar el dato con Yajaira. eh, Él habla sobre las estructuras del poder en una especie de una pirámide, ¿de acuerdo? Y él dice que para que exista realmente una lógica de equidad, una lógica de real inclusión, no es mirar de la pirámide, ¿no es cierto?, completa, no es mirar a los medios. Porque si yo desde el medio empiezo a reivindicar derechos, lo que pasa del medio hacia abajo son solamente goteras, son solamente como cosas pequeñitas en tanto normas, en tanto tal vez oportunidades de participación, etcétera, etcétera. Pero en cambio, si desde la pirámide, yo desde la base empiezo a mirar, ¿no es cierto? Y empiezo a reivindicar. Per se, cuando empiezo a reivindicar desde la base, arrastro a todo lo que está periférico. Entonces, quiere decir que para que nosotros tengamos una visión de romper estas formas binarias, es mirar lo periférico. Si yo miro lo periférico, voy a mirar. En lo periférico están las personas con VIH, están las mujeres madres solteras, están las mujeres trans, están las mujeres afro, con VIH tal vez, las mujeres pobres, en lo periférico están las personas con discapacidad. Hay un montón de cuerpos que están bordeando la periferia. Entonces, si yo miro la periferia y empiezo a hacer esto, per se voy a ir arrastrando a los que ya estaban con algunos privilegios. Y por fin voy a llegar a una visión real de equidad, porque estoy dándoles la oportunidad a todas y a todos. ¿Alguna otra pregunta? Alguien creo que escribió en el chat. No sé si lo leo yo o lo lees tú, Bien, hay, Ya, Sí, Leo. A ya. ver. Creo que es En- María Lourdes. ¿Cómo educar de manera correcta a la nueva generación sobre la importancia de la igualdad de género y de diversidad de esta? Ya que las generaciones anteriores fueron criadas bajo machismos y criterios cerrados. Esto nos preguntan Jonathan Jaramillo. Ok, Jonathan, te agradezco por la pregunta. Sin embargo, antes de dar respuesta a esto, quisiera leer lo que dice María de Lourdes García, que está un poquito antes del comentario de ella. Ella dice, buenos días. ¿Es posible deconstruir los privilegios que la sociedad y las familias les proporcionan al hombre? Así que voy a responder en este orden. Primero María de Lourdes y después Jonathan, ¿les parece? Em, o sea, de ser posible, puede ser posible. Yo creo que aquí hay una pregunta muy importante y es entender a quiénes estamos entregando el poder. Supongamos que una mujer llega a presidenta. Es muy probable, muy probable que las formas de hacer política cambien totalmente o drásticamente para el país, porque la visión histórica de las mujeres en tanto ser relegadas a un espacio específico les ha hecho pensar y mirar que bregar ese poder o luchar por ese poder, disputar ese poder es importante. Entonces, probablemente entender el tema de la sexualidad, entender la lógica de la educación para la sexualidad, entender el tema de la violencia de género. Imagínense, hay una ley que se aprobó en el 2018, la Ley de Prevención de Violencia contra la Mujer y las mujeres en su diversidad, y no tiene presupuesto.
hasta ahora no sale un reglamento escrito acerca de la ley. Entonces, claro, o sea, hoy, de hecho, estaba yo leyendo con noticias que nos intercambiamos con compañeras y compañeros que son de mi leva de activistas. eh, Veíamos que en la ciudad de Cuenca un médico mató a su pareja, a su novia. Y, y lo peor es que comunicacionalmente parecería que ya, o sea, nos estamos acostumbrando a este tipo de noticias. Pero precisamente, ¿es posible de construir? Por supuesto que es posible de construir, pero eso no se logra únicamente con talleres, no se logra únicamente con formación política como tal en esos semilleros. Esto tiene que ver con un tema de política pública. En la medida en que los gobiernos logren o generen este acercamiento para que se inserte en la malla curricular educación para la sexualidad, yo voy a entender, y por supuesto que lo entiendo, que muchas personas estén en contra de homosexuales, de personas trans, no sé, del tema de educación para la sexualidad. Yo eso puedo entender porque hay temor y no sé qué, no se informan y todo bien. Pero sucede que esos niños, esas niñas, cuando salen a la vida real, se están viendo con otros mundos, de otras familias que también están educando a sus hijos en otras lógicas. Entonces, el Estado tiene la obligación de regular estas formas de interrelación. Entonces, de construir estos privilegios que en la sociedad se dan hacia los hombres es posible, por supuesto, pero no empieza únicamente con solamente una fórmula mágica, porque de lo contrario ya lo hubiésemos hecho hace un montón de tiempo, pues y hubiese sido chévere, porque capaz mucho de la historia del país se hubiera escrito de forma diferente. Este, Jonathan decía, ¿cómo educar de manera correcta a la nueva generación sobre la importancia de la igualdad de género y de la diversidad de estos, ya que las generaciones anteriores fueron creadas bajo machismos y criterios cerrados? Ok. Em, Primero, el cómo educar podría parecer que estamos hablando de una fórmula, ¿no es cierto? El cómo hacerlo. Más bien lo que yo diría es como, ¿será que la educación que estamos recibiendo o que estamos dando es una educación que escucha a los adolescentes, que escucha a los jóvenes? Yo no sé cuántas de las personas que están aquí o que son parte del frente de jóvenes RC encabezan una candidatura principal para ser asambleístas. Capaz ninguno, capaz ninguna. Ese ya es un primer elemento para entender cómo estamos mirando la política. Si es que es realmente una forma adultocéntrica de mirar al nicho joven. Cuando yo fui activista, bueno, no fui, cuando yo estaba de su edad, todavía joven, había muchos espacios que lo que hacían era instrumentalizarnos, porque los jóvenes, bueno, en esa época quienes éramos jóvenes, puta, nos lanzábamos contra el mundo, o sea, estábamos de primera fila batallando en las calles, lanzando piedras, y yo les hablo más bien de una época que sí se vivió dura en el Ecuador, que fueron los 90, en las que ser estudiante secundario nos tocaba a veces ir a cárcel, porque eso fue parte de luchar contra gobiernos neoliberales. Pero también creo yo que existe un desafío súper grande en las izquierdas. No solamente mirar estas formas de acumulación de la riqueza, sino también preguntarnos cómo hacemos que los cuerpos que deciden de las normas estén inmersos en la inclusión económica, en la inclusión social, en la restitución de los derechos, en la no violencia, etcétera, etcétera. Yo creo que esa puede ser una primera entrada para saber cómo educar, porque también en tanto, junto con las masculinidades contrahegemónicas, la nota es también pensar que como adultos nos podemos equivocar y que no por ser adultos tenemos la última palabra, porque yo creo que es el principal nudo crítico que existe para poder generar educación hacia las nuevas generaciones, darles un sentido crítico de, de voz. ¿Alguien más, tal vez? Yajaira. Bueno, Andrea creo que alzó la mano, no estoy muy seguro.
Sí, sí, soy yo. No sé si me escucha. Escuchamos, Andrea. Bueno, perdón por nuevamente intervenir, pero sí, No se disculpe. Sigue. estos temas realmente sí me gustan mucho. En el tema del lenguaje inclusivo, quisiera solo para tenerle claro, no se debería hacer una referencia a las y los, sino más bien sería ya directamente les, ya no repetir nuevamente el todas y todos y todes, sino sería ya de manejarlo correctamente como un todo, como el todes, ¿verdad? Creo que es la manera correcta y no sé si es que aquí más tiene que ver lingüística, pero creo que tiene que ver más bien la forma en la que lo miramos, como tú decías, Julio, ¿no? De dejar de intentar dividir lo femenino, lo masculino y también el otro grupo que se sume. Entonces, como que dejar de separarlo y ya empezar a manejarlo de la manera real, como se llama, lenguaje incluyente, lenguaje inclusivo. Entonces, eh, de les, de todes directamente, ya no separar, es mi pregunta. Ya, perfecto, Andrea. En realidad, el lenguaje inclusivo, la RAE, que es la Real Academia de la Lengua, ¿no es cierto? No ha aceptado eh, el género neutro que se llama, ¿no es cierto? Que es la E, ¿no es cierto? Tratando de tachar la O, que es como visto como masculino, y la A, que es vista como femenina. Pero eso también responde a muchas cosas. O sea, si vemos a lo largo de la historia, si yo les pregunto a ustedes, nómbrenme en la época de la historia en la que se empieza a hablar de la democracia, ¿cuántas mujeres estaban hablando? Recuerden que cuando Aristóteles hablaban de la democracia, las únicas personas que podían hablar de democracia eran hombres. Entonces, a lo que yo me refiero es que hay una herencia patriarcal, es decir, una herencia que está legitimando o está posicionando las figuras masculinas y per se invisibilizan las femeninas. Con esto no quiero decir que no hayan existido en ese momento, en ese tiempo, mujeres como Hipatía, por ejemplo, brillantes que fueron como pioneras en cuestionar. Por eso yo les decía que una de las cosas más importantes y que también un poco lejos de hablar de las masculinidades contrahegemónicas es de todas y todos, o de todes, es cuestionar el sistema, cuestionar. Yo me cuestiono hasta siempre, hasta lo que yo cuando voy a hacer un nuevo taller, vuelvo a cuestionarme cosas que estoy diciendo, o cuando acabo el taller, vuelvo a decir, capaz que esto tengo que repensarlo, y vuelvo a los textos y leo y como vuelvo a teorizar. Entonces, cuando hablamos de toda una herencia que se está posicionando, evidentemente también estamos legitimando parte de estos dos binarios y que nuevamente lo que yo les decía es la supremacía masculina sobre la femenina, porque es lo que se está evidenciando. Yo celebro un montón que esta escuela de formación se llame Nela Martínez, pero también me pongo a cuestionar, por ejemplo, ¿por qué una escuela de género debería llamarse Nela Martínez y por qué no una escuela política Nela Martínez? Entonces, podrían parecer como estos clichés, ¿no es cierto?, de que tiene que ser un hombre de una mujer para que sea una escuela feminista. Y en realidad no pasa de esa forma. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo lo que pretende hacer es borrar estos dos polos, ¿no es cierto? Entonces dices, buenas tardes con todos, espero que se encuentren bien, bla, bla, bla. Esa E engloba todas las posibilidades de bueno, ya borré, de la ingeniería sexogenérica, de las construcciones que se están dando en la sociedad para identificarse como hombres, como mujeres, como no binarios, etcétera, etcétera. Claro que esto es muy cuestionado, ¿no? Porque realmente la gente dice, son exagerados. Pero precisamente como les dije a un principio, las masculinidades hegemónicas, y que de hecho las masculinidades hegemónicas también pueden ser ejercidas desde lo femenino, ojo. Lo que hacen es decir, están exagerando, pero es precisamente porque la hegemonía lo que trata de hacer es negar estas formas distintas que están bregando, ¿no es cierto?, que están existiendo desde el sexo, desde el género, etcétera, etcétera.
No sé, Yaja, si es que me escuchas. Hay otra pregunta, tal vez. Sí, Herrera, creo que quiere hacer la mano. sí, adelante, Steven. Buenos días a todos, compas. Y pues yo tengo una pregunta. Bueno, de hecho son dos. Eh, ¿Cómo podemos incluir el lenguaje inclusivo a nuestros familiares? Y la segunda ¿es más fácil incluir el lenguaje a un joven de 18, 19 años o a un muchacho de escuela? Ya, a ver, vamos por la primera. ¿Cómo incluir el lenguaje inclusivo en la familia? Pues hablando. O sea, lo que no se nombra no existe. Eh, en mi familia, cuando yo tenía unos 14, hasta, tal vez hasta los 23 años, yo fui deportista. Eh, y claro, yo tenía una construcción de la masculinidad bastante hegemónica, eh, porque cumplía como con esos parámetros que mis familiares me estaban colocando encima de mí. Entonces se hablaba como de el Julio tiene novia, el Julio, no sé, sale con chicas, etcétera, etcétera. Pero de pronto cuando les dije que soy gay, eh, para mis padres fue como que se les acomodó todo, ¿no es cierto? Como que todo se rompió. Pero el momento que ya empecé a posicionarlo, también no les queda otra alternativa que escucharlo, porque negar las formas distintas de sentir, de amar, de ser, eh, también es una forma de jugar a la hegemonía. Entonces yo creo que la primera cosa si es que tú deseas pensarte en el lenguaje inclusivo, primero es un ejercicio personal, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, yo tengo chats ahorita de la universidad. Claro que es más fácil en la de México porque están en otro plan allá, pero en el chat de mis compañeros y compañeras de derecho en, en el chat, a veces yo pongo, por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, con todo, TODXS. Y claro, mis compas me escribían por internet, me decían, ¿qué significa esa X? Y yo empezaba a explicar. Para mí es la forma en la que yo políticamente posiciono que no solamente pueden haber personas desde lo masculino o de lo femenino, sino también las posibilidades que hay. Y ahora hay otros compañeros que ya empiezan a utilizarlo, pero tienes que primero informarte para saber cómo utilizarlo y después colocarlo. Hay algunas personas que utilizan más el género neutro, que es la E, ¿no es cierto? Que la puedes mencionar. Y es una de las formas de poder empezar a insertar el lenguaje inclusivo con la familia. Ahora, ¿cuánto es más fácil colocarlo en adolescentes o ya entrando a la juventud que en niños? Evidentemente en niños es mucho más sencillo, pero no olvidemos que quienes están educando a los niños son adultos. Entonces, yo creo mucho en la educación popular, yo creo muchísimo en esos espacios que irrumpen también lo hegemónico, porque recordemos que la educación no es pues que se diga el espacio más amable en el que nos han instruido, sino también se ha dado con algunas directrices como bastante impositivas del, del, del cómo construirse, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que se debe apostar a educación popular, se debe apostar a elementos educomunicacionales alternativos. De pronto, si ustedes son una plataforma grande, de pronto algo colaborativo en el que se hagan títeres y a través de los títeres se hable del lenguaje inclusivo. Los niños esto absorben súper rápido como una esponja. Y en tanto a los jóvenes, no creo que sea difícil, pero siempre y cuando exista una intención política. Es decir, no solamente hablar por hablar eh, con la E, ¿no es cierto? Sino también tener un respaldo, un bagaje político que pueda defender esa postura política. Porque también en la medida en la que se ha utilizado el lenguaje inclusivo, también ha sido presa de muchas burlas, como de eh, todo lo que se habla, se utiliza la E, pues, claro, y elimina la idea política de adscribirse a una posibilidad neutra del género y no de todas las vocales que estén inmersas en oración. Entonces, yo creo que por ahí va un poco más el asunto. Creo que podrían verse posibilidades. Por ejemplo, este de aquí me parece un semillero importante, interesante,
yo diría que uno de los más grandes a nivel país, que se pueda pensar el tema del lenguaje inclusivo. Creo que Bien, Daniel Reyes está también haciendo la mano. Daniel. Ya casi puedes habilitar el micrófono a Daniel. O no sé, sí, él está con posibilidad de hablar. No sé si tiene tal vez algún problema como... Hola, hola compañeros. Hola, buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, sí, yo tenía una pregunta para Julio. Julio, ¿tú crees que las nuevas generaciones, ya se diga los millennials o o las personas que nacen a partir del 2000, sí tienen o esa mente abierta, están más abiertos al tema de géneros, se ve como una evolución, se ven avances en estas generaciones, o tú crees que no depende de la generación? Ok. O sea, definitivamente sí, depende muchísimo de la generación. Yo te digo, para mí no fue fácil el colegio, a pesar de que fui deportista y todo eso, pues nunca tuve esta nota como de ser el molestoso que ponía apodos a la gente y esas cosas. Entonces, claro, siempre habían estos apodos que se dan cuando tú no tienes una masculinidad imperante, imponente. Y evidentemente ahora, por ejemplo, yo veo a mis sobrinos en el colegio. eh, yo recuerdo que asumo yo que uno de ellos escuchó a su mamá hablar de mí como gay y él tenía como unos 7 años. Y se me acercó, me dijo, tío, ¿qué es un gay? Me dijo. Entonces, claro, mi mamá estaba como en la sala y mi hermano estaba en la mesa de comedor y todos como se dieron vuelta como, ¿qué vas a responderle a mi hijo? Este, entonces, cuando yo le dije, bueno, así como tu papi se enamoró de tu mami y tu papi es un hombre y tu mami una mujer, hay veces que dos hombres se pueden enamorar, esa relación se llama gay, y cuando dos mujeres se enamoran, esa relación se llama lesbianas. Y mi sobrino me dijo, ya tío, gracias. Y se fue, siguió jugando con su carro y todo bien. Entonces, claro, el asunto es que también tenemos que entender que ahora hay un traspaso generacional para varias cosas. Primero, para que nosotros demos información a los menores, ¿no es cierto? Una información que esté libre de culpa, libre de prejuicios, que sea científica, que sea veraz, que sea oportuna, que sea cálida, ¿no es cierto? Que tenga calidez. Eh, y en esa medida, pues los niños también van a absorber una educación distinta, es decir, sin miedo, sin culpas, sin asombros, sin discriminación. Y posiblemente cuando yo ya esté más adulto, más viejo, no sé cómo lo digan, posiblemente yo ya llegue a ser, no sé si es que la vida pase de esta forma, pero si llegue a ser abuelo, o tenga mis sobrinos nietos con mis sobrinos, y tal vez yo vea en mis sobrinos la posibilidad de que una nueva forma de educación pasa a las nuevas generaciones. Entonces, evidentemente sí tiene que ver con las nuevas generaciones, pero eh, también pienso que no es un justificativo decir que te educaron de otra forma o te educaron en, en otra momento histórico. O sea, para mí es la voluntad de entender que en un Estado primero laico eh, se posiciona la posibilidad de dar educación para la sexualidad de forma abierta y también uno también de construirse, porque eso no es un tema de instrumentalizar un lenguaje para fines políticos, sino más bien son herramientas de vida. Si de aquí uno de ustedes tal vez de aquí en unos años no quieran tener una carrera política, pero tendrán sus hijos tal vez, o tendrán sus eh, cercanos a quienes poder transmitir información. Y pues qué mejor que cuando llegue esa información a estas nuevas generaciones no llegue cargada de prejuicios, sino también puedan ser niños, niñas, libres de violencia, libres de prejuicios y pues en esta medida también ser felices, porque tal vez la pasamos amarga a otras generaciones. Sandra Ramírez.
Si puedes abrir tu micrófono. Sí, buenos días con todos. Yo quería hacer una pregunta que no sé si quepa dentro del espacio, Dale. pero quería preguntar sobre la caballerosidad. Y sí, ¿y cuál es la pregunta de la caballerosidad? Claro, o sea, quiero, eso quería saber si cabe para preguntar. Sí, sí, Por claro. ejemplo, que ¿cuál es la percepción de caballerosidad y por qué usualmente, o sea, los hombres que tienen este sentido más machista la usan para escudarse? Por ejemplo, muchas veces como su argumento es que sí, pero cuando es caballerosidad no se quejan, pero del machismo se quejan, pero de la caballerosidad no se quejan. Entonces, eso quería ver si nos puedes aclarar un poquito eso, porque yo tengo una idea, pero no tan clara. Ok. Yo les decía en un principio, bueno, no sé si en un principio, pero en medio de la exposición, les decía que parte de lo hegemónico o parte de las masculinidades hegemónicas lo que hacen es invisibilizar las posibilidades que atentan a esta hegemonía. Y en la medida que atentan a esta hegemonía y las invisibilizan, también las descalifican, ¿de acuerdo? Y las descalifican precisamente con argumentos que están muy relacionados con lo que tú estás mencionando en este momento. Eh, hay que entender que las relaciones eh, humanas, ¿no es cierto?, están marcadas por amabilidad, están marcadas por el tema del respeto, están marcadas por algunas premisas que están inmersas. Pero también venimos con una construcción súper fuerte de lo que significa el cortejo, ¿no es cierto? De lo que significa el enamoramiento, de lo que significa el llegar a generar este acercamiento afectivo amoroso con alguien. Y generalmente está visto que el hombre debe ser caballeroso frente a las mujeres. Pero en ningún caso, y esto yo creo que sí debe quedar súper claro, eh, como un criterio también que se empodere entre algunas compañeras, pero también algunos compañeros del espacio, bajo ningún concepto puede enmascararse a través, o puede justificarse la violencia a través que se acepta la caballerosidad, pero recriminan la violencia o exageran la violencia. Entonces, yo creo que eso también es una decisión de los hombres. En tanto, si quieres conquistar a través de estas cosas más tradicionales de la caballerosidad, pues, o sea, es cosa tuya. Pero también creo que en el caso de las mujeres también es entender que la caballerosidad no es un sinónimo de absolutamente nada, no es una garantía de absolutamente nada, es una forma en la cual se ha posicionado los imaginarios del amor romántico en cuanto al cuidado. Y algo que me habían dicho uno de los compañeros que habló sobre qué es ser hombre, es también ser protector. Y muchas veces, muchas personas, muchas mujeres específicamente están pensando que su relación con su pareja es a través de ser protegidas. Y si no es así, pues inmediatamente se habla de de un que no es caballo. Si después me va a poner el cuerno o va a romper los acuerdos que tengamos o que tal vez me va a golpear. Entonces, eso no es realmente un sinónimo de- que legitime una relación de pareja en realidad. Eso. Bien, tal vez alguna otra pregunta, alguna otra intervención. Perdón. Bien, entonces, pues realmente agradecerte, Julio, creo que ha sido súper dinámica, ¿no? Esta clase en particular y además comentarte que estoy bastante contenta porque la participación ha sido destacada, ¿no? O sea, ha habido también como, como una buena captación, ¿no? De la clase, entonces, pues agradecerte, Julio, y comprometerte también para que nos acompañes en próximos espacios, porque
Estamos comenzando, pero consideramos que estos temas son importantes y que deberían ser constantes en la formación nuestra como militantes. Entonces, pues un abrazo súper fuerte, Julio, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Yajaira. Gracias, Brian, también por la invitación. Gracias a todos que están en este espacio. Pues yo en realidad me siento honrado. Yo tengo mucha apuesta